¿Qué es una fístula anorrectal, doctora? Una fístula anorrectal es un conducto que tiene dos comunicaciones. ¿Y es más frecuente en hombres o mujeres? En realidad, la población más frecuente es en hombres. ¿Y los traumatismos también son por relaciones en la parte anorrectal? En realidad, por relaciones sexuales, se ve también, pero si ha sido una relación en contra de su voluntad. ¿Sabías que un 30 a 70% de los pacientes que tienen un absceso en la zona perianal terminan siendo fístulas? ¿Sabías que es una patología muy frecuente en hombres? ¿Y sabías que es una patología que se puede deber a enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn o colitis ulcerativa, o también a traumatismos en la zona perianal? Este es el podcast de Cirugía 24 Horas. Soy la doctora Milagros Quinto y el día de hoy tenemos un tema muy interesante: fístulas perianales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es fístula perianal. Para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Julio Atencio, CEO de Cirugía 24 Horas, que en este caso me va a entrevistar a mí. Gracias, doctor. Doctora, ¿cómo está? Bueno, vamos a hacer este episodio de podcast titulado Fístulas anorrectales. Y bueno, como tú eres la experta, una proctóloga número 1 en el país, vamos a comenzar. ¿Qué es una fístula anorrectal, doctora? Bueno, una fístula anorrectal es un conducto que tiene dos comunicaciones. Es como les explico a los pacientes en la consulta. Es como que tuviéramos un lapicero hueco, ¿no? Que tiene un orificio de entrada y tiene un orificio de salida. Generalmente, usualmente en la mayor parte de casos, el orificio de salida está en el margen anal o en el borde anal o en el glúteo a veces cuando son fístulas un poco más complejas, y tienen un orificio dentro del conducto del ano, ¿no? Entonces hay una comunicación. Cada vez que el paciente hace su defecación, si es una diarrea con mayor razón, va a entrar con mucha facilidad por ese huequito pequeñito que está dentro del ano, va a infectar todo este conducto y afuera lo que vamos a poder ver por el orificio externo viene a ser la pus. Entonces, ¿cómo se forma la fístula anorrectal? Las teorías de la formación de la fístula anorrectal, doctor, son diversas. La más frecuente, la que todo el mundo sabe, todos los cirujanos que me están viendo saben también, es la criptoglandular, ¿no? O sea, que hay una glándula en la zona anorrectal que se inflama, ¿no? Se infecta. Esta genera un trayecto porque la pus quiere salir, porque tú eres sano y no es normal que tengas pus, y genera como un camino hacia afuera, ¿no? Como un camino hacia afuera, y donde drena, ¿no? Espontáneamente, o hay que hacer un drenaje a veces quirúrgico, ¿no? Esa es la más usada, ¿no? Pero ahora se ha visto que no solamente es la glándula, ¿no? Hay, por ejemplo, enfermedades que generan inflamación de estas glándulas, que son las famosas enfermedades inflamatorias intestinales, que estamos hablando de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que siempre hay que pensarlas, siempre hay que pensarlas en la consulta, ¿no? Y aparte de eso, no solamente eso, sino también hemos visto que hay unos últimos estudios que nos están hablando acerca de la microbiota. O sea, que la alteración de la zona de nuestra flora gastrointestinal, que nosotros tenemos bacterias que son buenas, que están bien que estén ahí, hay un sobrecrecimiento bacteriano o una disminución de ellas, y eso también puede generar también los abscesos perianales y bueno, las fístulas. Interesante. ¿Y es común la fístula anorrectal en la población? Bueno, yo lo que podría decir, en mi experiencia, bueno, sí, pero lo que dicen todas las publicaciones, que en verdad generalmente casi un 30-70% de los pacientes que tienen abscesos perianales lamentablemente terminan en fístula. ¿Y es más frecuente en hombres o mujeres? En realidad la población más frecuente es en hombres. En hombres. En mujeres es menos, en hombres es mucho más frecuente. Entre 20 y 40 años, dicen, ¿no? Sí, generalmente son pacientes jóvenes. El paciente más joven que yo tengo de fístula perianal, si no mal recuerdo, tiene 15 años.
15 años. Pero es un paciente que tiene una enfermedad de Crohn. ¿Tiene Crohn? Sí, tiene Crohn, es un Crohn. Sí, porque ya está diagnosticado todo. Porque yo decía, es muy raro que un paciente tan jovencito tenga una fístula. O sea, a menos que esté inmunosuprimido. Entonces comenzamos a hacer la investigación del caso de por qué tan joven tiene una fístula. Y nos dimos con la sorpresa que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, tiene Crohn. Entonces, ese es el motivo por el cual, ¿no? Pero generalmente, como dicen los estudios, es entre 20 hasta 40. El paciente, el mayor que yo tengo con fístula, creo que tiene un promedio de 75 años. Uh-huh. Y también es Crohn, ¿ah? Y también es Crohn. O sea, en ellos persiste la enfermedad porque el sí, Crohn... generalmente en los extremos de la vida, o sea, muy jóvenes o muy ancianos, muy mayores, siempre hay que pensar en ese tipo de enfermedades intestinales, ¿no? Siempre hay que pensarlo. En pacientes que están un poco menos, o sea, puede ser por la defecación. Por ejemplo, muchos me dicen, doctora, pero algo tiene que haber pasado, le digo, algo tiene que haber cambiado en lo que usted normalmente hace. Algo, o sea, de la nada no va a salir. Por ejemplo, tengo bastantes trabajadores que trabajan que son conductores, pero esos conductores de maquinaria pesada, que por ejemplo están en trocha y están así, el carro no golpea así, tac, 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 tac. Esos son microtraumatismos, por ejemplo. Ellos tienen un poco más de propensos de tener fístulas. Y tengo pacientes que tienen ese tipo de trabajo, que trabajan en minas, trabajan en carreteras, todos son hasta ingenieros a veces, porque tenemos ingenieros, tienen que trasladarse a veces de un sitio a otro sitio y van por trocha y van caminando y dan tac, 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 tac. No, en ese entonces son traumatismos. Después tengo pacientes jóvenes, por ejemplo, hay una que es atleta, que hace ese atletismo, lo que es saltar vallas. Entonces ella cuando salta las vallas, abre sus piernas obviamente para poder saltar, y muchas veces se ha golpeado en esa zona y ha tenido traumatismos también en esa zona. Entonces en ellos también es bastante frecuente. Y tengo pacientes que hacen atletismo que tienen eso también. O sea, dentro de los factores de riesgo estamos hablando de enfermedad de Crohn, traumatismos. Sí. Tengo pacientes que han tenido, por ejemplo, diarreas. Doctora, pero ¿qué pasó? ¿Fue una diarrea? No, doctora, comí algo, me cayó mal, pésimo, súper mal, y estuve con deposiciones, casi 15 deposiciones al día. O sea, 10 deposiciones al día, 15 deposiciones al día. Entonces eso generó, un problema, ¿no? Al final nos generó un problema y generó toda esta dificultad que se tiene, ¿no? ¿Y los traumatismos también son por relaciones en la parte anorrectal? En realidad por relaciones sexuales se ve también, pero se ha sido una relación en contra de su voluntad. O sea, cuando ha sido abuso. Por un abuso sexual, un traumatismo en esa zona, o sea, ¿no? Que hubo un desgarro en esa zona, ahí sí. Pero usualmente, o sea, en pacientes que han tenido relaciones sexuales consensuadas, ¿no? O sea, que ellos han querido tener relaciones, es un poco raro. O sea, se ve otras cosas, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que tienen relaciones sexuales por la zona anal y también tienen fístulas, ¿no? Pero en realidad es porque ha habido una combinación de muchas cosas, ¿no? O sea, han tenido, por ejemplo, papiloma y eso ha generado inflamación en las glándulas y eso ha generado que tengan la fístula. O, por ejemplo, son pacientes que a veces tienen relaciones sexuales por la zona anal, no se cuidan, y siempre les digo a todos que se cuiden, que usen preservativo, por favor, porque yo he tenido, lamentablemente, que dar malas noticias y decirle a mis pacientes que son VIH positivos. Entonces tengo muchos pacientes que hemos encontrado este VIH positivo y con fístula. Entonces tienen la fístula, o sea, está bien, tienen relaciones sexuales, pero es porque su sistema inmunitario bajó hacia el suelo, ¿no? Y tienen la fístula, ¿no? O sea, pero, o sea, por el hecho de tener la relación, no. O sea, es un traumatismo, sí, pero si es consensuado, no hay problema. Pero si hay algún otro factor que lo agregas, eso sí es un problema. Y sí tengo pacientes así. Interesante, doctora. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas y signos de estas fístulas? Generalmente el signo más frecuente en realidad es la pus. O sea, el paciente viene a la consulta y te cuenta, doctora, tengo secreción purulenta por el ano.
que mancha mi ropa interior. Ese es el signo más frecuente. Algunos tienen dolor, otros tienen inflamación, puede haber sangrado, ¿no? Puede haber picazón, se pueden escaldar la zona perianal, tener como una dermatitis perianal por la misma secreción purulenta que botan, ¿no? Tener abscesos localizados o pueden tener múltiples en la zona perianal, pero en realidad lo más frecuente es la secreción purulenta. ¿Y esa puede causar fiebre? Claro, cuando hay un absceso, sí. Recuerden que un absceso, o sea, es un acúmulo de pus, ¿no? Es un absceso perianal en la zona perianal, que es un acúmulo de pus. Entonces, este acúmulo de pus tiene que ser drenado siempre. Entonces, se drena, y yo les explico a todos mis pacientes, todos los que están viendo, ellos saben, que cuando uno tiene el absceso perianal, se les drena, les doy antibiótico y les explico a todos por igual. Por si acaso, señor, hay una probabilidad que yo le hago el drenaje, limpiamos todo y esto como si no hubiera pasado nada, ¿no? Se sana todo bonito, limpio, todo como no hubiera pasado nada. Y lamentablemente la probabilidad de que este orificio que yo he tenido que hacer o este corte que yo he tenido que hacer para poder drenar esta pus no se cierre y siga saliendo pus. Y eso es una fístula. Y hay que hacer un examen adicional, obviamente, un examen complementario, obviamente, para poder ver, ¿no? O sea, qué tipo de fístula es. ¿Y qué tipo de pruebas complementarias, doctora, usted solicita para poder confirmar si es una fístula o no es una fístula? En realidad, los exámenes complementarios que se hacen básicamente son dos, que yo creo que son los más importantes. Uno es la ecografía endonal 360. Ese es el más importante de todos. ¿Usted realiza ecografías? Sí, dentro de lo que es mi práctica diaria, la ecografía es tu brazo derecho, yo creo, para el momento de hacer el diagnóstico. ¿Y qué datos te arroja la ecografía? La ecografía endonal, que es la que yo realizo, primero que tienes que tener un equipo especial para poder hacerlo. O sea, no es cualquier equipo, o sea, no es cualquier ecógrafo. Nosotros tenemos la suerte en el centro de tener el BK, que es un equipo especializado para hacer ecografías endonales. O sea, no hace otra cosa, solamente ecografías endonales. Entonces, con el equipo, en realidad se puede ver 360 grados. O sea, la imagen es un círculo, como el ano. Todo el ano. Y usualmente la ecografía se usa para ver fístulas, obviamente, y se notan muy bien las fístulas, para ver abscesos, obviamente, localizados, que muchas he tenido abscesos localizados, y para ver tumores. Hay un protocolo para ver tumores submucosos que están en la mucosa, en la submucosa, ellos, ¿no? Generalmente es para eso el diagnóstico de una ecografía. Con una ecografía yo nunca voy a ver una hemorroide. La puedo ver así, pero no es un examen que es para eso. O sea, la ecografía endonal tiene sus criterios, que es para fístulas, para tumores, para abscesos. Para eso se utiliza la ecografía endonal. Entonces yo creo que es una herramienta muy importante. Es un poco incómodo de hacer, yo sé, pero es bastante fácil el diagnóstico para que la consulta sea productiva, ¿no? O sea, sea rápida. Entonces, todo proctólogo yo creo que debería tener su ecógrafo, ¿no? Porque eso es lo más importante de todo para poder hacer un diagnóstico adecuado. Hay fístulas que son muy difíciles también. Yo tengo pacientes que a veces vienen con fístulas que va hasta el escroto. Entonces yo, con la ecografía, sí, cierto, voy a poder ver todos los esfínteres, el interno, el externo, voy a poder ver hasta el tubo rectal, pero no voy a poder ver hasta el escroto. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, yo ya no les voy a pedir una ecografía. O sea, no. En los pacientes se pide una resonancia magnética de pelvis con contraste. O sea, tiene que ser con contraste. Si por algún motivo el paciente no puede hacerse el contraste porque tiene algún problema renal, ya, le hacemos la ecografía endonal y le completo con una ecografía de partes blandas, ya, para ver hasta dónde va el trayecto. Puede ser. Usualmente no lo hago así, pero si hubiera el caso de que el paciente no se puede hacer con contraste por X razón, lo haríamos de esa forma, ¿no? Pero cuando son fístulas grandes, veo 3, 4 conductos, ¿no? O sea, es mejor en realidad hacer una resonancia magnética de pelvis con contraste. Si usted hace sin contraste, no se ve nada, ha perdido su dinero. Tiene que ser con contraste. Y ahí te va a dar el origen, entrada, salida
te dice por qué músculos, qué tipo de fístula. Claro, o sea, una buena resonancia, porque a mí a veces me traen resonancias de diferentes centros. ¿Son iguales? No. Es muy O sea, me traen resonancias de diferentes centros, ¿no? De diferentes centros conocidos. Hay varios. Resomasa, Resocentro, DPI, Resoscan, ahora hay Resolab también. O sea, hay de varios centros. Yo no dudo de la capacidad de los radiólogos, porque ellos ven la fístula, ¿no? O sea, pero yo veo también la resonancia. O sea, la imagen que me mandan, yo sí la veo. Y yo sí reviso dónde está ubicada. Entonces es muy importante, por ejemplo, para nosotros, para poder planificar una operación, primero, obviamente, cuántas fístulas son, ¿no? Segundo, cuál es su trayecto. O sea, ¿es una fístula que compromete el músculo del esfínter o no lo compromete o se va hacia arriba? Entonces son las transesfinterianas, la interesfinteriana, la subesfinteriana, la extraesfinteriana, o sea, ¿por dónde se va? Eso es muy importante, porque de acuerdo a eso yo voy a hacer tratamiento del paciente. Y de acuerdo a eso también el paciente tiene que saber que si tiene una fístula transesfinteriana alta, tiene un riesgo de incontinencia alto. Tú no puedes operar a un paciente sin decirle eso, porque lo estás engañando y después las consecuencias son fatales. Entonces, por ejemplo, se queda incontinente. O sea, un paciente de 30 años que use pañal, o sea, no, eso no se puede hacer. Entonces, eso no se hace. Entonces, por ejemplo, y no solamente es información, sino yo necesito saber el diámetro y qué tan largo es. O sea, el diámetro, o sea, qué tan la longitud de la fístula, de cuánto es, del margen anal hacia afuera cuánto es, y el grosor de mi fístula cuánto es, porque si yo planifico hacerle al paciente un láser interno, por ejemplo, yo no voy a hacer un láser interno en una fístula con paredes gruesas, con paredes de 1 centímetro, porque no va a funcionar. Así de simple, no va a funcionar. O sea, yo no voy a hacer eso. O sea, cada cirugía, que me imagino que vamos a hablar más adelante, sí, doctora, tiene sus criterios. O sea, yo le explico al paciente, mira, yo te voy a hacer esta cirugía y esta, por esto, porque no todos son la misma cirugía. Todos quieren ir con láser, pero no todos van bien con láser. Interesante, doctor. Antes de pasar al tratamiento ya, quisiéramos saber qué diagnósticos diferenciales hay que asimilan que fuera una fístula. Vemos que puede ser Crohn, puede ser fisuras. Las fisuras, las fisuras usualmente son heridas en la zona del ano. Muy rara vez infectan, muy rara vez. Pero sí se pueden infectar y también pueden botar pus. Eso sí puede pasar, pero muy rara vez infectan. O sea, no es tan común. El Crohn sí es bastante común. El Crohn sí. O sea, abscesos en la zona perianal. Muchos han venido, doctora, tengo un hemorroide. Y no era una hemorroide, es una fístula. ¿Y en Perú hay bastante Crohn? ¿Cómo va? En la experiencia, en realidad el Crohn no es tan frecuente, por si acaso. No. O sea, no es una enfermedad súper frecuente, no. Pero es una enfermedad que dentro de todo lo que es el porcentaje general de lo que está investigado acá en Perú, de Crohn, que es muy poco, o sea, es muy poco la población que la tiene, creo que es un 1 o 2%, o sea, es poquísimo. Yo en mi práctica privada, que siempre ando pensando en Crohn, ando pensando en las colitis, he detectado varios pacientes con Crohn, o sea, jóvenes, desde jóvenes de 23, 24 años hasta pacientes adultos. O sea, tengo uno de 15, 23, tanto, y tengo pacientes también de 70, 75 años con Crohn, ¿no? Entonces, no es tan frecuente, pero yo creo que siempre es bueno pensarla, ¿no? O sea, pensar que está ahí. Doctora, el tratamiento médico ¿es efectivo para fístulas? El tratamiento médico no. O sea, el tratamiento médico lo que hace básicamente, que son los antibióticos que uno puede dar, a veces hacen ozonoterapia rectal también para las fístulas, que yo también hago ozonoterapia rectal, pero, o sea, eso no es un tratamiento definitivo. O sea, como les digo, por ejemplo, el ozono que yo hago a mis pacientes, que todos ellos saben, es un tratamiento complementario, pero no es el tratamiento para que tu fístula se cure. Solamente es un tratamiento transitorio. Es un tratamiento complementario, o sea, se complementan, pero el tratamiento básico, lo que ustedes tienen que saber,
que lamentablemente es la cirugía. O sea, yo he puesto goma para fístula. Yo he puesto tapones. Y hay pacientes que están viendo que les he colocado tapones para evitar fístulas. Hemos colocado stem cells, que son células madres para fístulas. O sea, yo he hecho eso. He hecho stem cells, he hecho tapón, he hecho goma, que son todas las que no son quirúrgicas, ¿no? Y en realidad, sinceramente, o sea, con mi experiencia te puedo decir, y también lo dicen los estudios, que es un 50-50. Y depende mucho de las características que tenga la fístula. Por ejemplo, yo tengo un paciente, que lo recuerdo mucho un señor ya de unos 50, más o menos años que vino, que siempre yo lo recuerdo el señor, porque él vino porque ya lo habían operado de fístula. O sea, yo no lo operé de fístula, ya lo habían operado de fístula. Y él ya no se quería volver a operar de fístula. Me dijo, doctora, yo no me vuelvo a operar nunca más, porque estaba traumado el pobre porque le pasó muy mal. Y dije, mira, ¿yo qué voy a hacer? Soy cirujana, ¿no? Entonces, bueno, señor, ya que usted no se quiere operar de fístula, vamos a colocarle ozonoterapia rectal. Nunca le prometí que la fístula iba a cerrar, porque también le digan, señor, no le puedo prometer que la fístula va a cerrar con el ozono, pero como tiene usted un conducto finito, porque en realidad el conducto era delgadito todo, lo que vamos a hacer es tratar que el ozono limpie ese conducto, se mantenga limpio y tenemos suerte, ¡pum!, se pega. Pero probablemente no lo haga, ¿no? Por si acaso. Pero podemos intentar. Y ese paciente fue bien con el ozono. Cerró. Cerró y ya estamos. Cerró más o menos como un promedio de 2 meses, creo. Cerró. ¿Y cuántas sesiones de ozonoterapia? Generalmente yo siempre les mando 20 a todos, 20. Él cerró, por ejemplo. Pero nunca lo ofrezco, o sea, como una alternativa al 100% porque es así un 50-50. Pero, por ejemplo, en él cerró y ya estamos 2025 y ya de esto ha pasado cerca ya de 5 años. Y no aparece el señor. Si no aparece el señor, es que su fístula sigue cerrada. Por ejemplo, pero es así. Y tengo pacientes que les he colocado tapón. Hay un señor que le coloqué tapón, me acuerdo, porque tenía un problema en la columna, fatal. Y por ejemplo, y él le fue bien con el tapón, ¿no? O sea, le fue bien. Pero tengo otra paciente que le coloqué tapón y no fue mal. O sea, te cambiamos el tipo de fístula. Tenía una fístula trans con riesgo de incontinencia, me acuerdo. Y con el tapón como que se convirtió, entonces se transformó porque la resonancia mandó no hacer resonancia en una inter. Y ya se operó como una inter, ¿no? Pero no es que lo curó. Entonces es como le digo, un 50-50, o sea, no es un 100%. Y en lo que es quirúrgico, ya, todas las fístulas se operan. Generalmente sí, todas. Se operan, y dentro de las cirugías, ¿qué tipo de cirugía ofreces y qué tipo de características? Por ejemplo, tenemos las que todos quieren, que es el láser. Nosotros tenemos la suerte de tener el neoláser, que es un láser especial para fístulas, que básicamente ese es el conducto, digamos así, el láser ingresa aquí y lo comienza a sellar. Ya. Eso funciona con fístulas delgaditas, finitas, pequeñas, que no han sido operados antes. ¿Dimensión? Que generalmente son fístulas de 2-3 milímetros de diámetro. Inter, trans, interiornas. Generalmente son inter. Trans no funciona tan bien con las trans. Con el inter funciona mejor. Delgaditas, finitas, así ya. Finitas, ¿no? Delgaditas. Esas van bien. Ellas van bien. Después hay otra cirugía que es la fistulectomía, ¿no? Que hacemos el retiro de la fístula con láser. O sea, como una cirugía, digamos, convencional, pero lo hacemos todo con el láser. O sea, la diferencia de hacerlo con el láser que hacerlo con el electrocauterio, que normalmente se hace, es lo convencional, es el tamaño de las heridas. O sea, el tamaño de la herida cuando uno utiliza el electrocauterio es gigante. Eso quema todo, el tejido está todo feo, mucha inflamación. En cambio, cuando se usa el láser es una cosa así fina y se saca todo el tejido malo. Nosotros siempre cureteamos porque siempre hacemos el curetaje de todas las fístulas. Se curetea toda la fístula bonito, se hace así y queda una herida enanita, delgadita, finita, sin inflamación, que va bien, cicatriza bien, no me sangra.
no les duele. Muchos dicen, me ha operado. Y yo, sí, que te he operado. ¿Y qué características tiene esa fístula para poder hacer una fistulectomía con...? Generalmente son las fístulas simples, ¿no? Las fístulas que son las interesfinterianas, son las simples. Cuando tenemos fístulas trans, usualmente nosotros colocamos bastante cetón. El cetón viene a ser un drenaje externo, que fuera como una argollita, Ya. que ingresa por el orificio interno, ingresa por el orificio externo, perdón, sale por el orificio interno como si fuera un aretito, ¿ya? Y eso nos ha funcionado excelente. O sea, si hay colegas por ahí que me están viendo, por ahí, en realidad yo les recomiendo que usen el cetón, que viene a ser el Drain Comfort, por si acaso, porque acá en Perú hay, el nombre es Drain Comfort, lo vende una marca comercial, AMI. Busquen por internet, les van a vender a ustedes también. Ese es lo máximo. O sea, es una diferencia significativa, abismal. ¿Por qué? Cuando yo coloco un cetón a un paciente, lo hago es el drenaje externo. el drenaje externo. No es ajustado. Pero espera, el cetón, doctora, se pone en el proceso de absceso, cuando ya se diagnostica fístula. ¿En qué momento se coloca el cetón? El cetón se coloca cuando hay una fístula. Cuando hay un absceso, recuerde que no, porque hay un porcentaje que se puede cerrar solo sin que yo lo toque y no voy a manipular a ese paciente. Pero si yo ya tengo un paciente que tiene un absceso y yo a algunos les pido ya resonancia, y en la resonancia sale que tiene absceso con fístula, ya sabe, no, pues ya está la fístula formada. Tiene el absceso que tengo que drenarlo, pero ya tiene la fístula formada, entonces le coloca el cetón. El cetón se coloca siempre que hay fístula. Para que usted sepa que hay fístula o no hay fístula, tiene que tener un examen adicional, que es o una ecografía endonal o una resonancia. Yo no puedo colocar un cetón si tengo un simple absceso, ¿no? Tengo que yo comprobar que sea una y del absceso a confirmar en ese porcentaje que van a fístulas, ¿cuánto tiempo podemos decir que el paciente que tiene un absceso ya podemos diagnosticar una fístula? Más o menos aproximadamente, yo espero casi un mes para tomar una resonancia. Un mes ya puedes. Yo espero un mes generalmente. Ya puedes diagnosticar una fístula. Sí, generalmente ya se forma. Y depende de las características. A veces puede ser un poco más, 3 meses, pero yo generalmente espero un mes. Que un mes ya podemos poner un cetón. Ya, se coloca el cetón viendo la ecografía o la resonancia. El cetón, ¿por qué colocar el cetón y no hacerle el láser? ¿Y por qué no hacerle la fistulectomía? ¿Por qué? Porque el cetón es importante, primero, por 3 razones. La primera razón porque es importante, porque hace drenaje de la pus. Yo coloco un cetón para drenar la pus. Por eso. Cuando hay una fístula asociado con un absceso. Ya. A veces me ha pasado que yo he entrado por un absceso, ¿no? Porque es un absceso, o sea, está hinchado, todo grande, es un absceso. He cortado, salió la pus, obviamente, ¿no? Y en el momento de hacer la limpieza me he dado cuenta que tiene un conducto. Clarito, así, ¡fum! Un conducto. Y se ha colocado obviamente el cetón, ¿no? A veces, es raro, no es frecuente, pero a veces ha pasado. Entonces, primero, que el cetón me permite drenar la pus. Eso es lo más importante. Segundo, el cetón me permite determinar yo, porque el cetón se queda en un tiempo, que estoy en el conducto correcto, que estoy en la ubicación correcta, que no ha habido nada más, que no hay nada más, que no hay ningún absceso adicional, que no hay nada, que estoy en el sitio adecuado. Y el tercero, que es aparte de eso el tercero, es que acuérdense que el cetón es un cuerpo extraño, que es de silicona blanda. Entonces es un cuerpo extraño que su cuerpo lo va a querer botar. Su cuerpo mismo lo quiere eliminar, porque es un cuerpo extraño. Entonces en fístulas complejas, que son las trans, yo coloco el cetón y está en tiempo con el cetón para poder botar esa fístula. O sea, para que ese conducto que era de 5, 6, 7, 8 centímetros se vaya reduciendo. Y se vaya reduciendo, y se vaya reduciendo, y se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, hasta que ya vea que el compromiso muscular es menor y se le puede operar con seguridad y con un riesgo menos de incontinencia. Por eso yo utilizo el cetón. El cetón para mí me va bien. Algunos doctores se pueden desesperar por el tiempo que se deja el cetón, pero si usted le explica a su paciente que en realidad el cetón es necesario por eso, ellos van a aceptar. O sea, todos mis pacientes... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Por ejemplo, con una fístula simple que es para drenaje de pus, yo los dejo de 2 a 3 semanas y yo verifico que esté todo bien. O sea, que esté esto correcto, que todo esté ¿Controles? Correcto. Los controles son cada semana o cada 10 días.
más o menos. Si tengo una fístula compleja, que es una transesfinteriana, los cetones están 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. ¿Sí? Y, o sea, para que un cetón esté bien, o sea, todo esté correcto, no hay dolor, no les molesta, no les inflama, nada. O sea, todo está perfecto. Significa eso que el cetón está correcto. Interesante, doctora. ¿Y se puede poner un cetón, 2 cetones? Hay pacientes que les he colocado 4 o 5 cetones. A la vez. Y después esperamos de 3 semanas a 2, 3 Depende. meses. O sea, si yo te coloco 4 o 5 cetones, es porque tienes una complicación horrible en la zona perianal. Hay un paciente que ahora último, hace un mes, ¿será? Que yo le he colocado, obviamente, en la clínica, con anestesia regional, he tenido que colocar 5 cetones. 5 o 6 cetones le coloqué. Sí. Porque tiene muchos orificios externos. Yo sospecho que tiene Crohn, estamos haciendo los exámenes, todo para poder ver. ¿Y los pacientes, qué cuidados tiene que tener un paciente que se opera de fístulas? Los cuidados que tienen que tener un paciente que se opera de fístula es el cuidado de la herida. Yo creo que muchos de nuestros colegas no le dan mucha importancia a la herida. Y la herida es lo más importante de todo. Porque recuerden que los pacientes tienen que seguir defecando. Van a seguir haciendo defecación y me van a ensuciar la herida, me van a contaminar la herida. Nosotros tenemos mucho cuidado con el manejo de la herida. En todo nuestro camino, o sea, como clínica proctológica, nosotros hacemos nuestros propios preparados de cremas, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos todo, para todas las patologías, tenemos nuestras propias cremas, tenemos nuestros propios, para poder debridar toda la zona de la zona perianal. Tenemos unas gasas geoformadas que traemos de afuera, esas traemos de Argentina, usualmente, que son excelentes. Debridan súper bien. Acá lamentablemente en el Perú no hay. O sea, hay que traerlas de allá, las traemos. Tenemos espumas especiales para poder hacer las limpiezas. Hacemos ozonoterapia rectal como tratamiento complementario para las heridas. No es que te va a curar la ozono, sino un tratamiento complementario para las heridas. Y el chequeo, ¿no?, que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Es tan importante el chequeo que se hace el paciente. Doctora, la última pregunta. Dígame, ¿cómo prevengo una fístula? ¿Qué estilo de vida tengo que llevar para evitar que pueda tener una fístula? O si ya me traté de la fístula, ¿qué debo hacer para que esto vuelva a suceder? Siempre a los pacientes yo les pregunto, que es la pregunta que todos unos me hacen, ¿por qué vino la fístula? Entonces, como estamos a recordar hacia atrás, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvo el problema de la fístula, ¿no? O sea, tuvo diarreas, se tienen que manejar las diarreas. Tuvo estreñimiento crónico, se tiene que manejar el estreñimiento crónico. Tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal, se tiene que corregir la enfermedad intestinal. Tiene algún problema en la microbiota, hay que darle probióticos para mejorar la flora gastrointestinal, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero básicamente lo que se le recomienda al paciente es que tenga una alimentación saludable, bastantes frutas, verduras, fibra, para que haga la defecación suave, que no tengamos ni estreñimiento ni diarrea, sino defecación suave. Que tome bastante líquido, agua al día, que es muy importante, que no me cargue mucho peso, evitar los traumatismos, ¿no? Si es que es por traumatismo, por ejemplo, los conductores de maquinaria pesada que les explicaba, lamentablemente si ellos siguen trabajando, o sea, yo sé que todos tenemos que trabajar, pero lamentablemente tienen un riesgo mayor a tener este problema otra vez. De almohada, ¿verdad? Y generalmente tenemos unos cojines especiales. Los cojines que se les recomienda son cojines de gel, ¿no?, para que sean frescos ahora que hace calor y todo, o sea, que no se caliente. Y uno nunca está en una sola posición, ¿no? Se mueve, se gira. Entonces, para que sea cómodo y se amolde al glúteo. Tratar de evitar las cosas que pueden irritar la zona perianal, que es el ají, el café, ¿no? Entonces, hacer un poquito de ejercicio cardiovascular, eso ayuda bastante a mejorar la circulación de la zona anorrectal. Interesante, doctora. Esto es ¿verdad o mito? Ahora tenemos el bloque verdad y mito del tema fístula anal con la doctora Milagros. Doctora, dígame, ¿la fístula anorrectal es un tipo de cáncer? ¿Es mito o verdad? Es un mito, no es un cáncer. Es una patología usualmente benigna que genera inflamación y absceso en la zona anorrectal, pero no es un cáncer. Perfecto. Doctora,
¿Las fístulas anales desaparecen solas? ¿Es mito o verdad? Eso es un mito. Generalmente no desaparecen solas, ¿ah? En algunos pacientes que he visto que me han contado, doctora, yo tenía una fístula hace 10 años, ¿no? Y solito se cerró. Probablemente Y no ahora tengo de nuevo. No, o sea, sí fue una fístula. Sino lo que pasa es que lo más probable es que era una fístula finita, delgadita, que en algún momento se bloqueó, Ya. pero no es que siempre se va a cerrar. Y por eso es que regresan después de 10 años con fístula. Interesante, doctora. ¿Las fístulas son muy raras? ¿Es un mito o una verdad? Ese es un mito, en realidad no son raras. Son bastante frecuentes. Casi el 30% de la población que tiene un absceso perianal tiene una fístula. O sea, en verdad, o sea, no es tan frecuente. Doctora, ¿las mujeres nunca desarrollan fístulas? ¿Es un mito o verdad? Ese es un mito. Las mujeres también tienen fístulas. Solamente que el porcentaje de mujeres que tienen fístula es menor en comparación a los hombres. ¿Y los casos de mujeres con fístulas son más complejos o más simples que los hombres? Son más complejos. Más complejos. Depende de dónde está la ubicación de la fístula. O sea, la fístula, como les explico a todos, es como que fueran las agujas de un reloj, ¿no? Entonces, ese es el reloj, ¿no? Ya. Entonces, si tu fístula, acá está la vagina en el caso de la mujer. Si la fístula está ubicada hacia arriba, es más complejo porque puede coger la vagina y podemos hacer una fístula rectovaginal. Si está hacia abajo, tranquilo, no pasa nada. Pero si está hacia arriba, sí es mucho más complejo. Hay que tener mucho más cuidado con las mujeres. Doctora, dígame, ¿las fístulas solo ocurren por mala higiene? ¿Es mito? No, ese es un mito. O sea, sí, o sea, puede haber mala higiene en esa zona, pero por no tener una limpieza correcta, no significa que no vas a tener una fístula. Eso no es correcto. Eso es por inflamación de la zona anorrectal, de las glándulas, por una alteración en la microbiota que hemos hablado, o por una enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Ahora, ¿no hay forma de prevenir una fístula? ¿Es un mito o una verdad? En realidad depende por qué la provocó, ¿no? Si fue por un traumatismo, sí, se puede prevenir. Si fue por diarreas o estreñimiento, sí, se puede prevenir. Pero si es la microbiota, es más difícil. Interesante. Y depende mucho de la alimentación que tiene el paciente, ¿no? Eso en realidad es básico y primordial lo que uno come. Entonces, ¿los problemas digestivos no afectan el riesgo de fístula? ¿Mito o verdad? En realidad eso sí afecta, o sea, es un mito, o sea, sí afecta en la parte gastrointestinal. Pacientes que tienen muchas diarreas, que tienen estreñimiento crónico, sí. ¿Y por qué tienen diarreas? Pues hay pacientes que tienen, por ejemplo, colon irritable, ¿no? O sea, que tienen alguna enfermedad gastrointestinal que les está provocando este problema. Hay pacientes que tienen estreñimiento crónico, tienen un colon espástico, por ejemplo, ¿no? Que los pobres, o tienen un dolo megacolon, que es un colon muy grande también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos también tienen ciertas cosas que hacen que tengan estreñimiento. No digo que todos los que tienen un dolo de colon van a tener fístula, pero hay cierta predisposición. Interesante. Doctora, ¿todas las fístulas causan dolor intenso? Generalmente sí, eso es una verdad. O sea, usualmente la mayoría de las fístulas tienen dolor porque hay pus. Hay pocos pacientes que dicen que no les duele, pero generalmente, o sea, la mayor parte, un 90% tienen dolor, porque hay inflamación, hay pus, ¿no? Uh-huh. Doctora, en lo que es la resonancia, ¿siempre te da el diagnóstico? Generalmente sí. Una resonancia magnética con contraste de pelvis, en realidad siempre te da el diagnóstico. Como le digo, o sea, hay muchos centros, ¿no? Donde uno hace las resonancias. Cuando van mis pacientes a mi consulta, yo les doy varias opciones que pueden ellos ir, normal. Pero hay algunas que no. O sea, hay algunas que sí les digo, por favor, este centro no vayas. No voy a decirlo obviamente, no acá. Pero por favor, este centro no. Puedes ir a este, porque generalmente las resonancias están casi por ahí, ¿no? La diferencia en verdad no es mucha en dinero. Que también los radiólogos no están entrenados para claro, poder por ver ejemplo, esas imágenes. sí, o sea, por ejemplo, yo veo
he tenido muchas veces que me han traído resonancias, he tenido que hacer mi notita, ¿no? Y decirle, por favor, necesito que me explique mejor cómo es la fístula, hacer una revisión, quiero saber qué tipo de fístula es, quiero saber los diámetros, quiero saber no sé qué. Y bueno, felizmente, hasta ahora, en la mayoría de los centros que hemos pedido una revisión de fístula, casi todos se han contactado conmigo, o sea, tampoco no puedo hablar mal, ¿no? Casi todos que han tenido de repente una información muy escueta, se han contactado conmigo y me han dado una información más amplia que yo la necesito, ¿no? Para poder tratar la fístula. En la mayoría de los casos ha sido así. Generalmente no ha habido un centro, creo, uno habrá sido así que nunca se pronunció, o sea, nunca dijo nada, ¿no? O sea, porque yo les explico por qué quiero hacer una revisión de eso, ¿no? Ha sido muy raro, pero hay algunos centros que sí, yo les pido mejor no hacerlo porque en verdad en realidad son malos, no son de muy buena calidad. Interesante, doctora. ¿Todas las molestias anales son causadas por fístulas? No, ese es un mito. En realidad no todas las molestias anales son causadas por fístulas. Recuerda que en la zona perianal podemos tener otras patologías, como por ejemplo fisuras, por ejemplo hemorroides, hay BPH, que eso es lo más frecuente que nosotros vemos, y también fístulas, pero no solamente las fístulas. En el tratamiento, entonces, ¿el tratamiento médico cura las fístulas? El tratamiento médico, no, ese es un mito. El tratamiento médico no cura las fístulas. No cura las fístulas. Es el tratamiento quirúrgico. Hay algunos casos que hemos tenido, como les contaba, la ozonoterapia rectal que curó mi paciente, y hasta ahora estamos bien, ¿no? Pero, o sea, no es la regla, por si acaso. O sea, no es lo normal, no es lo que se hace normalmente, son excepciones que se hacen a veces, pero no es lo que nosotros usualmente hacemos. Doctora, ¿las cremas pueden hacer el tratamiento de la fístula solamente? No, ese es un mito también. O sea, una crema no te va a curar una fístula. Una crema te puede curar la herida. Puede ser que usted nunca haya tenido una fístula, sino haya tenido una fisura y usted pensó que era una fístula y en realidad fue una fisura, ¿no? Y la crema curó no la supuesta fístula, sino curó una fisura anal, por ejemplo, ¿no? O una hemorroide, etcétera, ¿no? Pero una fístula es un conducto. O sea, una crema no va a curarte el conducto. Es mentira, no te la va a curar. Interesante. ¿Las fístulas no pueden ser tratadas cuando hay una infección activa? Eso es falso. En realidad es un mito. O sea, cuando hay una infección activa, obviamente se tiene que dar tratamiento para la infección primero, ¿no? Si tienes un absceso, o sea, yo no voy a operar de frente a un paciente. Por ejemplo, viene un paciente que tiene un absceso y tiene una fístula por resonancia, que se nota, ¿no? Tiene absceso y fístula, ahí está ubicada, toda perfecta. Yo no le voy a operar de la fístula, no. Voy a drenar el absceso y le voy a colocar un cetón. Y después que todo baje, la inflamación, el absceso haya resuelto, esté blandito el glúteo como si no hubiera pasado nada, recién lo vamos a operar de la fístula, no antes. Doctora, ¿todos los tipos de fístulas se operan de la misma forma? ¿Es mito o verdad? Este es un mito, porque no todas se operan de la misma forma. Hay diferentes tipos de cirugías, hay láser interno, fistulectomía, con láser, sin láser. Hay tropis, que ahora hacemos bastante. Hay flap de avance mucoso, que no hemos hablado, que son para las fístulas más complejas. Tuve la suerte de viajar a Ginebra con un doctor que es el doctor Laroche, que es lo máximo. Si está viendo, en Suiza, en Ginebra, Suiza, que es lo máximo el doctor. Y él me enseñó a hacer los flaps de avance mucoso. O sea, era una cosa... yo lo veía al doctor hacerlo y decía, Dios mío, qué fácil se nota, porque en su manito todavía así todo... yo lo miraba así con una atención, y no solamente yo, habían varios... el doctor hace un curso que lo hace en forma anual, que es muy conocido, por el CIF, en Suiza, en Ginebra. Y él tiene una bandera, tiene un mapa del mundo, con todos los países que han venido sus alumnos, ¿no? Que han ido a hacer el curso. El curso dura como una semana. Y él tiene su banderita de todos los países.
Y él cuando estábamos, bueno, yo era la única latinoamericana, no, miento, en realidad sí, porque yo era la única latinoamericana que estaba ahí, en ese curso, en ese momento, bueno, menos en ese curso que hizo el doctor ahí. Y había otro doctor que estaba haciendo el curso, pero él era suizo, o sea, sus papás eran peruanos, y él había nacido allá en Suiza, pero sus papás eran como yo, pues, ¿no? O sea, todos allá son gringos, pues, ¿no? Todos como yo. Me dice, ¿tú eres latinoamericana? Me dijo, no y sí, me dijo, no, él había nacido en Suiza, pero su papá y su mamá eran peruanos. Entonces, pero él no lo consideraron como peruano, ¿no? Porque él había nacido en Suiza, él era suizo. Entonces, y él también está haciendo el curso. Y había gente de Rusia, gente de Ucrania, gente de un montón de partes, y yo era la única. Entonces el doctor cuando puso su bandera me dijo, ¡ah! Tenemos una latinoamericana, a ver, ¿usted de dónde es, doctora? Bueno, todo en inglés, ¿no? Yo soy de Perú. Entonces ahí, ¡pum!, marcó. Entonces ya en su mapa que hace él, que presenta como una forma de presentación a todo, cuando él inicia el curso, hace como una presentación, y el doctor ahí pone el mapa de toda la gente que ha ido. Está Ucrania, está Italia, habían franceses, y yo, ¡pum!, Perú. Yo estaba ahí con el Perú que había ido. Ahí, doctora, en verdad, sí, el doctor lo máximo, en verdad. Doctora, entonces, dígame, ¿la cirugía es dolorosa y con recuperación prolongada? ¿Es mito o verdad? En realidad es un mito. O sea, nosotros tenemos muy buena recuperación con nuestros pacientes, porque en realidad colocamos cetón, porque hacemos un diagnóstico adecuado de la fístula que tiene el paciente, y tercero, porque le hacemos un buen seguimiento. O sea, estas tres cosas son pilares importantes para que un paciente tenga una recuperación rápida y no tenga dolor. No les digo que no le va a doler nada, tampoco eso es mentira, ¿no? Pero generalmente un promedio de que dura nuestra recuperación es un mes. Y es un mes bueno. O sea, no es un mes que sufres todo el mes. Es un mes que la primera semana te cuesta un poco. Tienes que tomar medicamentos para el dolor, tienes que tomar antibióticos, que es dentro de lo normal. Te duele un poco, que es dentro de lo normal, pero ya la segunda, tercera semana, ustedes ven mis pacientes en consulta y es como si no tuvieran nada, están sentados ahí viendo tele, esperando para que puedan hacerle la sonoterapia rectal, que sí lo hacemos diario en el caso de varias pacientes, pero todos, o sea, casi un 90% tienen una muy buena recuperación. O sea, yo los veo bien, caminando tranquilos. Hay un 10 que siempre por ahí va mal, ¿no? Que no todo es perfecto, no todo es la regla, ¿no? Pero casi un 90% que están pero bien. O sea, no les digo que nunca les dolió, si tuvieron dolor, si hubo un poquito de sangrado, pero en verdad bastante bien manejable. Doctora, una vez operada la fístula, ¿nunca vuelve a aparecer? ¿Es mito, verdad? Sí, ese es un mito, porque sí puede volver a aparecer, ¿ah? O sea, sí puede aparecer de nuevo la fístula. Y generalmente no aparece en el mismo sitio. Si no aparece en otro radio, pero sí tengo pacientes que han sido, por ejemplo, operados, inclusive por mí también, ¿ah? Yo tengo pacientes que han sido operados, por ejemplo, su fístula estaba en radio 3, yo ya estaba en radio 6, o sea, no tiene nada que ver 3 con 6. ¿Tienen tendencia a hacer nuevas fístulas? Tienen tendencia a hacer nuevas fístulas, por eso es que es muy importante con los pacientes saber exactamente por qué le vino la fístula. Porque si ellos logran ver, nosotros logramos conversar y ver por qué fue la fístula, entonces tienen que no hacer esto para que no les vuelva a salir. Interesante. Doctora, ¿los baños de asiento no ayudan a la recuperación, mito o verdad? Ese es un mito, en realidad es un mito, porque los baños de asiento ayudan bastante a desinflamar. Yo generalmente recomiendo baños de asiento con llantén, malva, matico, que son muy buenos antiinflamatorios. Ayuda bastante, o sea, ayuda bastante a recuperarse, que se desinflame la zona, que la zona esté más limpia, todo. Ahí sí yo sí indico baños de asiento, inclusive mis pacientes que opero. Doctora, ¿las complicaciones de las fístulas son poco comunes? ¿Es mito o verdad? En realidad nuestras complicaciones de fístulas, yo podría decir que en realidad es una verdad, son poco comunes. O sea, si usted maneja bien al paciente, es muy raro tener complicaciones. Pero sí puede haber, no digo que no. O sea, abscesos grandes, enfermedades infecciosas, incontinencia. O sea, sí puede haber. No digo que no puede haber, sí puede haber, pero es raro.
O sea, el riesgo más alto que nosotros tenemos en pacientes que operamos de fístulas complejas es la incontinencia. Y nosotros, ¿cómo lo manejamos esa incontinencia? Porque hacemos terapia de rehabilitación del suelo pélvico en el centro. O sea, otro pilar importante no es solamente ya, te diagnostico, ¿no? Con ecografía, resonancia, ya te hago cetón, te opero, ¿no? ¿Ok? Te trato la herida, ¿no? Para que eso vaya bien. Y también hay pacientes que tienen incontinencia. Si hay incontinencia, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer terapia de suelo pélvico. Nosotros usamos bastante biofeedback, un montón usamos biofeedback. Tenemos hasta nuestra máquina, se llama NeuroTrack. Hacemos un montón de NeuroTrack, hacemos un montón de biofeedback, bastante. Entonces, esa es la diferencia significativa, muy importante, o sea, bastante importante para los pacientes. O sea, porque yo les puedo dar y decir, mire señor, tiene una fístula difícil. Vamos a colocar cetón, vamos a tratar que baje todo lo posible, pero siempre hay un riesgo de incontinencia, que esa es la verdad. O sea, tampoco no se le puede engañar al paciente. O sea, siempre hay un riesgo de incontinencia. Que sea un poco menos que antes, sí, pero siempre hay un riesgo. Puede ser incontinencia solamente a los peditos, o sea, que se le escapan los gasecitos. Puede ser incontinencia a las heces líquidas o a las heces sólidas. Pero son incontinencias. Entonces, lo que se hace es al toque. O sea, generalmente nosotros comenzamos con NeuroTrack a partir de la segunda semana de postoperado. La primera semana no, porque tiene una herida, molesta, todo. Pero a partir de la segunda semana, a todos, yo noto un poco que el esfínter está muy flojo. Siempre hago un tacto rectal, señor contraiga, veo que no hay, inmediatamente pasan a TENS. Porque todavía de repente no puedo hacer el biofeedback porque el biofeedback es dentro del ano, a veces no se puede hacer. Entonces lo que se hace es, se hace TENS, que son por fuera, para relajar la zona del glúteo. Se hace tibial posterior, que es un nervio que se coloca los TENS en la zona del dedo y el pie. Y eso hace que contraiga la zona del ano también. Y ya después hacemos el biofeedback dentro. O sea, lo que yo quiero lograr es que el músculo, o sea, el músculo es como un círculo, ¿no? Si ya se cortó, ya se cortó. Y ya se lastimó, ya se abrió como una U. Entonces lo que quiero hacer yo es que esto que se ha quedado aquí se hipertrofie, se haga gordo, así como cuando uno va al gimnasio y hacen los músculos gordos, igualito. Y hipertrofia me va a generar que me cierre. Y esto que me está cerrando va a evitar la incontinencia. Bueno, doctora, es un tema, la veo muy apasionada con esto, es un tema que usted, por lo que hemos escuchado, una fístula, el tratamiento quirúrgico que es la cirugía puede ser tan simple y complejo, pero no solamente es operar. No. Es hacer el seguimiento, cuidado de herida, y si es que va a haber una incontinencia, darle un tratamiento previo antes que esta se manifieste para poder llegar a la cura al cierre de la fístula, más evitar una continencia. Entonces, bueno, esto ha sido un episodio muy bueno, doctora. Le felicito por sus capacitaciones que ha tenido internacionalmente con los mejores del mundo. Han hecho que Perú tenga un centro proctológico que tenga el nivel de estándares mundiales. Entonces, tendrás pacientes internacionales que vienen a poder tratarse. Sí, hay algunos. Entonces, no podemos envidiar a otros centros mundiales. Estamos al nivel, damos tecnología, especialización y el uso de herramientas para un buen diagnóstico, y depende del diagnóstico el tipo de tratamiento quirúrgico. Exacto, en verdad sí. Yo en verdad estoy muy contenta con Cirugía 24 Horas y usted que es el CEO, porque en realidad en nuestro centro no nos falta casi nada. O sea, yo que he tenido la suerte en realidad de poder capacitarme afuera, tenemos ecógrafo BK, que es el ecógrafo paraendonal. Tenemos manometría anorrectal de alta resolución, que no lo tiene cualquiera. Acá en el Perú creo que hay 2 o 3 clínicas que lo tienen y nosotros. Tenemos nosotros, ahora último que fui a Brasil a hacer una capacitación en el ITCAR, todo lo que me explicaban, todo lo teníamos. Tenemos Ecodoppler Trilogy, tenemos el láser que es el neoláser, que es para fístulas y para hemorroides. Tenemos ahora ya el láser CO2, que es lo último, que son para generalmente verrugas y para plicomas anales, también lo tenemos en el centro.
Tenemos LigaSure, también lo tenemos en el centro. Tenemos un colposcopio para poder hacer anoscopías de alta resolución, que también lo tenemos en el centro. Tenemos radiofrecuencia, que también lo tenemos en el centro. O sea, creo que no nos falta nada. Nos faltará algunas cositas chiquitas que seguro muy pronto vamos a comprar junto con el doctor, pero en verdad estamos bastante bien equipados. O sea, no tenemos por qué envidiar a ningún otro centro, la verdad no. Hoy tuvimos un tema muy interesante, que son fístulas anorrectales, con la doctora Milagros. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en la Clínica Proctológica de Lima. Tenemos nuestras redes sociales, que somos parte de Cirugía 24 Horas, que es el grande. Estamos en la Javier Prado, ¿no? Estamos en ubicación, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos también en Instagram y ahora, bueno, en YouTube con este podcast. Bueno, ustedes pueden ver todo el episodio y poder tener toda la información. Si ha quedado dudas o preguntas, las hacen. Estamos creando otro segmento para poder resolver todas sus preguntas. Nos vemos hasta el próximo episodio.